me toques. Camarera mugrienta. No me toques, camarera mugrienta. La frase, fría y cortante, resonó en medio del lujoso salón de banquetes de la boda, justo en el momento en que el millonario alzaba su copa del destino. 3 segundos después, la luz en sus ojos se apagó, se desplomó totalmente ciego. Su prometida se quitó el anillo y le dio la espalda. El dinero y los amigos desaparecieron en silencio. En medio del caos, solo quedó la camarera que acababa de ser humillada, dándose cuenta de que aquello no era un accidente, sino una conspiración mortal. Ella debía elegir, salvar a quien la trató como basura o callar y dejar que él desapareciera. No aparten la vista. La historia comienza ahora mismo. ¿Tiene los ojos de adorno? ¿O son solo 2 agujeros negros inútiles? La voz de Alejandro Vargas, el millonario más poderoso de Puerto Esperanza, no era fuerte, pero resonaba con un tono frío y afilado. No miraba a la persona que tenía enfrente. Su mirada estaba clavada en la punta de sus zapatos de cuero italiano negro brillante. Allí, una minúscula gota de vino tinto se extendía, una mancha en su perfección. Isabela, la camarera que servía en el evento, se quedó paralizada. La bandeja en su mano temblaba violentamente. El tintineo de las copas de cristal delataba su terror absoluto. El atardecer de la Bahía del Ángel bañaba en oro el espléndido salón, pero Isabela solo sentía un frío gélido recorriendo su espalda. El olor a perfume caro, puros y dinero la envolvía asfixiantemente. Lo siento, señor, balbuceó Isabela, buscando apresuradamente el paño en su cintura. Detente. Alejandro hizo un gesto con la mano. Isabela se congeló. El hombre más poderoso de Puerto Esperanza retrocedió un paso, mirándola como si fuera un objeto indeseado. A su lado, Sofía Méndez, la altiva prometida de Alejandro, curvó los labios en una mueca, barriendo con mirada burlona el uniforme desgastado de la chica. Detrás, Ricardo Morales, el asistente de confianza de Alejandro, permanecía inmóvil como una estatua, observando con frialdad cada gesto tembloroso de la joven. «No uses ese trapo para tocar mis zapatos», dijo Alejandro, con voz monótona y sin emoción. Con calma, sacó un pañuelo de seda blanca inmaculada del bolsillo de su chaqueta. Se agachó. Sus movimientos eran lentos, elegantes. Limpió suavemente la gota de vino, frotando hasta que el cuero volvió a brillar. Cada gesto emanaba la soberbia de quien está en la cima. Al terminar, dejó caer el pañuelo de seda justo a los pies de Isabela, como quien tira basura que ha sido contaminada por el simple aire que ella respiraba. Alejandro se enderezó y se volvió hacia Sofía. «¿Lo ves? Hasta las manchas más pequeñas necesitan un trato con clase, algo que la gente de baja estofa nunca aprenderá». Sofía rió con un sonido cristalino. «Tienes razón. Algunas personas nacieron solo para servir de fondo a la suciedad». Isabela se mordió el labio con fuerza. Un sabor amargo se extendió en su boca. Quería lanzar la bandeja a la cara de ese hombre arrogante. Pero la imagen de su madre anciana y débil en casa apareció en su mente. Las medicinas, el alquiler. Necesitaba este trabajo. Alejandro sacó su cartera de piel de cocodrilo, extrajo algunos billetes sueltos y los colocó uno por uno en la bandeja de Isabela. Despacio, como quien da limosna a una criatura hambrienta. Su mirada recorrió el reloj de plástico barato y las zapatillas de tela gastadas de ella. Una recompensa por su esfuerzo molesto. Cómprese unos zapatos nuevos y no sueñe con cosas que no le pertenecen. Mi dinero no es algo que usted pueda tocar. ¿Entendido? Isabela apretó el borde de la bandeja con los nudillos blancos. Ricardo se adelantó y siseó. Tómalo y lárgate antes de que el señor Vargas cambie de opinión. Sí, gracias, señor. Isabela se tragó la humillación, dio media vuelta y caminó rápido hacia la cocina. En esta mansión, las lágrimas de los pobres eran lo más barato que había. ¡Bam! La puerta de la cocina se cerró. Isabela se deslizó por la pared hasta el suelo. Los billetes en su mano ardían como brasas, pero los metió apresuradamente en el bolsillo de su delantal. Su madre necesitaba medicinas esta noche. Secándose las lágrimas, tomó el cubo de limpieza y se dirigió hacia el pasillo del almacén para buscar un lugar donde esconderse. Al llegar a un rincón oscuro, unos susurros la hicieron detenerse. Eran Ricardo y Sofía. Estaban parados en la penumbra de un nicho en la pared. ¿Es suficiente la dosis?,
preguntó Ricardo con voz grave, jugando con su teléfono. Sofía se alisó el vestido y sonrió con desdén. No te preocupes, he calculado cada gota. Ese viejo confía en mí ciegamente. Necesita sumergirse en la oscuridad en el momento crucial, justo cuando brinde. Si cae en el momento equivocado, el plan se arruinará. Necesitamos una escena perfecta. Tranquilo. La voz de Sofía era gélida. En el momento en que beba esa copa, la noche lo cubrirá. Nunca más volverá a ver la luz. Isabella contuvo la respiración. El corazón le latía desbocado. ¿Sumergirse en la oscuridad? ¿Momento crucial? ¿La noche? Su intuición le gritaba que algo extremadamente peligroso estaba ocurriendo. Se escucharon pasos. Isabella, presa del pánico, tomó el cubo de agua y retrocedió, fingiendo fregar el suelo. Ricardo salió. Su mirada afilada pasó sobre ella. Al ver a la camarera trabajando cabizbaja, hizo una mueca de desprecio y se marchó. A sus ojos, ella era solo un mueble que se movía, sin pensamientos, sin capacidad de oír. Isabella lo miró alejarse, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. A la mañana siguiente, la iglesia de San Miguel Arcángel estaba inundada de un blanco inmaculado. Alejandro Vargas entró en la nave como un rey. Su traje de novio color marfil realzaba su autoridad, y su sonrisa arrogante. No sabía que estaba entrando en una trampa sofisticada. Sofía estaba en el altar, hermosa como un ángel, pero con ojos que ocultaban los cálculos de un demonio. La ceremonia transcurrió sin problemas entre aplausos estruendosos. Llegó el momento más importante, el brindis nupcial. El mayordomo trajo una bandeja de plata con una copa de vino tinto oscuro, decorada de forma especial. Ricardo guiñó un ojo levemente. Sofía la tomó y se la ofreció a Alejandro con una sonrisa dulce. Para ti, mi amor, por la eternidad. Alejandro, sin sospechar nada, tomó la copa. Creía tener el mundo en sus manos, por los Vargas, por el futuro. Alzó la copa y bebió de un trago. El sabor intenso del vino se extendió. Sonrió satisfecho. Un segundo. Alejandro parpadeó. Una mancha negra apareció en el centro de su visión. 2 segundos. La mancha se expandió terriblemente rápido, como tinta derramada en agua. El rostro de Sofía comenzó a desenfocarse, perdiendo sus rasgos, perdiendo su color. 3 segundos. La oscuridad se desplomó. ¡Pum! Todo el mundo de Alejandro se apagó como si hubieran bajado el interruptor general. ¡Cling! La copa de cristal cayó al suelo haciéndose añicos. Alejandro se llevó las manos a la cara, clavando los dedos en sus cuencas oculares, y gritó despavorido. «¡Apagaron la luz! ¿Quién apagó la luz? ¿Por qué está todo tan oscuro? No veo nada». Se tambaleó, chocó contra un candelabro y cayó de bruces al suelo. Los invitados gritaban, el caos estalló. Alejandro manoteaba en el vacío. Sus manos poderosas ahora se agitaban con desesperación. «Sofía, Ricardo, ayúdenme». Mis ojos. En medio de la multitud alborotada, Sofía permanecía inmóvil, mirando a su marido retorciéndose a sus pies, sin una pizca de compasión. En la comisura de sus labios se dibujaba una sonrisa cruel. Ricardo se acercó, fingiendo ayudar a Alejandro, pero intercambió una mirada de triunfo con Sofía. La noche eterna había comenzado a cubrirlo todo, y Alejandro Vargas aún no sabía que esa copa no solo le había robado los ojos, sino que también le arrebataría todo lo que poseía. Los gritos de Alejandro fueron devorados por el caos. La iglesia de San Miguel Arcángel se desmoronaba en pánico. Las damas gritaban y retrocedían como si la oscuridad en los ojos de Alejandro fuera una plaga contagiosa. Los reporteros se abalanzaron como buitres sobre su presa. Los flashes disparaban sin cesar, golpeando el rostro convulso del novio. Alejandro estaba arrodillado en el frío suelo de piedra, arañando la nada con ambas manos. ¿Dónde están las luces? ¿Por qué nadie las enciende? Ayúdenme. El miedo primitivo invadió al hombre más poderoso de Puerto Esperanza. Una figura se separó de la multitud y corrió hacia el altar. No era seguridad, ni tampoco un familiar. Era la doctora Elena Ramírez, la médico que Alejandro había despedido en el pasado. La mujer de cabello gris apartó de un empujón al camarógrafo que le bloqueaba el paso y se arrodilló, sujetando firmemente los hombros de Alejandro. «Alejandro, quédese quieto. Soy Elena». Al oír una voz familiar,
Alejandro se aferró a su mano como un hombre que se ahoga se aferra a un salvavidas. «Elena, sálvame. Está todo oscuro. No veo nada». Elena sacó una linterna para examinar las pupilas y le abrió los párpados. Apuntó la luz directamente. Sin reacción. Las pupilas estaban dilatadas al máximo, negras, sin vida ante la luz intensa. Elena apagó la linterna y suspiró. Miró a su antiguo amigo que la había despedido, con una mezcla de lástima y reproche. «Pupilas totalmente dilatadas», declaró Elena bajando la voz. «Daño grave en el nervio óptico. La visión del señor Vargas se ha perdido». El diagnóstico cayó como una sentencia pesada. Alejandro sacudió la cabeza violentamente. «No, no puede ser. Es solo un mareo. El vino. Es por el vino». El instinto de buscar consuelo surgió. Giró la cabeza hacia donde creía que estaba Sofía. «Sofía, ¿dónde estás? Ayúdame. Llévame al hospital». Su mano tanteó el aire y tocó el dobladillo del vestido de seda de Sofía. Se aferró a él con fuerza. Sofía Méndez estaba allí, fría como una estatua de hielo. Miró la mano temblorosa que se aferraba a su vestido con evidente asco. No se agachó, no derramó una lágrima. Sofía tiró bruscamente de su vestido. El tirón seco hizo que Alejandro perdiera el equilibrio y cayera de bruces al suelo. «¿Sofía?» Su voz se quebró. Sofía caminó hacia la mesa principal y tomó el micrófono. Un chirrido agudo resonó, atrayendo la atención de toda la iglesia. «Damas y caballeros». Su voz resonó, afilada, sin un temblor. «Es una lástima, pero soy una persona realista. Me casé con un hombre poderoso, un pilar sólido. No firmé un contrato para ser enfermera de un inválido». «Toda la iglesia», exclamó con asombro. Alejandro se quedó paralizado. «¿Tú? ¿Qué estás diciendo?» Sofía se quitó el anillo de diamantes de 10 quilates. «Boda cancelada». «Inmediatamente», lanzó el anillo. El objeto metálico golpeó con fuerza el pecho de Alejandro y cayó al suelo de piedra. El sonido seco fue como el de un martillo clavando un ataúd. «Adiós, Alejandro. Espero que encuentres a alguien adecuado para tu nueva situación». Sofía dio media vuelta y se marchó, abandonando al hombre al que había jurado amor hacía 15 minutos. La multitud se apartó automáticamente, cediendo el paso al reinado de la crueldad. Desde un rincón oculto al fondo de la iglesia, Isabela presenciaba todo, odiaba la arrogancia de Alejandro. Pero esta escena era más cruel que cualquier venganza. Acababa de ser un rey, y ahora yacía encogido en el barro negro. Tan pronto como Sofía desapareció, Ricardo Morales subió al estrado. Se ajustó la corbata. Su rostro mostraba una preocupación fingida a la perfección. «Señoras y señores, mantengan la calma. El señor presidente ha sufrido un problema de salud grave», gritó Ricardo al micrófono. Hizo una señal. 2 guardias de seguridad corpulentos se apresuraron a levantar a Alejandro de manera brusca. «En calidad de vicepresidente ejecutivo, declaro que asumo temporalmente el control del Grupo Vargas para garantizar la estabilidad. Nos ocuparemos del señor Alejandro». «Ricardo», Alejandro forcejeaba. Sus ojos sin vida se movían frenéticamente. «Sácame de aquí. Llama al mejor médico. Pagaré el décuplo». «Tranquilo, hermano», susurró Ricardo en su oído, con voz dulce llena de veneno. «Yo me encargaré de todo». Hizo un gesto. Los guardias arrastraron a Alejandro hacia la puerta trasera para subirlo a una ambulancia. Isabela observó cómo la camilla se alejaba. En su interior se agitaba una mezcla de emociones, satisfacción por el karma, pero también pena. El dinero no podía comprar la luz, y mucho menos podía comprar el corazón de las personas. Hospital Internacional Puerto Esperanza. Área VIP. El olor a antiséptico reemplazó al perfume. El pitido de las máquinas reemplazó a la música. Alejandro yacía inmóvil, con los ojos vendados, aferrando las sábanas hasta que se le marcaron las venas azules. «Doctora Elena», su voz estaba ronca. «¿Sigue ahí?» Elena se quitó las gafas y suspiró. «Aquí estoy. ¿Cuál es el resultado? ¿Cuándo volveré a ver?» «La situación es muy compleja», dijo Elena con cautela. «No hay daño físico externo. El nervio óptico parece totalmente paralizado. Podría ser una alergia o un ictus isquémico. Necesito más pruebas. Dígame la verdad. La probabilidad de recuperación es muy baja. Si no encontramos la causa pronto,
El nervio se atrofiará permanentemente. La habitación cayó en un silencio aterrador. La puerta se abrió. Ricardo entró, trayendo consigo una ráfaga de aire frío. «Doctora Elena, salga un momento». Su voz era educada pero autoritaria. Elena miró a Alejandro con preocupación y salió en silencio. Ricardo acercó una silla y se sentó. El ruido de las patas arrastrándose por el suelo hizo que Alejandro se sobresaltara. «Ricardo, soy yo. La situación fuera es terrible. Las acciones se desploman. La prensa inventa que tuviste un colapso mental o una reacción a las drogas». Alejandro apretó los dientes. «Buitres. No te preocupes, yo lo manejo», lo tranquilizó Ricardo, «pero para estabilizar la situación necesito que firmes un poder notarial. Es solo un trámite temporal para que pueda aprobar gastos y calmar a los accionistas mientras te tratas». Alejandro yacía en la oscuridad eterna, sintiéndose completamente impotente. De ser quien daba las órdenes, ahora dependía de otros incluso para ir al baño. «Confío en ti, Ricardo». Su voz era débil. Su orgullo se había hecho pedazos. «Eres el único que no me ha abandonado. Dame el papel». Ricardo sonrió con malicia y sacó el fajo de documentos que tenía preparado. Puso el bolígrafo en la mano de Alejandro. «Firma donde señala mi dedo». «Exacto. Sé fuerte, presidente». Alejandro firmó. Los trazos eran irregulares. No sabía que cada firma le estaba arrebatando pedazos de su fortuna, cada pizca de su poder restante. Estaba firmando con su propia mano la sentencia final de su imperio. «Estarás bien, lo prometo». Ricardo recogió los papeles y salió de la habitación, dejando a Alejandro solo con su oscuridad. Tarde en la noche. Barriada Callejón de la Felicidad. La habitación de Isabela era estrecha y húmeda. La señora Marisa, madre de Isabela, dormía profundamente tras un ataque de tos severo. Isabela estaba sentada remendando ropa junto a la ventana. La vieja radio transmitía el boletín nocturno. El Grupo Vargas confirma que el presidente Alejandro se retira de la gestión por motivos de salud. El vicepresidente Ricardo Morales asume el poder total. La Junta Médica reevaluará la situación en 14 días. Isabela detuvo la aguja. 14 días. Los expertos opinan que es un gran impacto, pero los activos del multimillonario Vargas están asegurados. Ella suspiró con voz amarga. Al menos él todavía tiene dinero. En cambio yo, ¿con qué pagaré el hospital mañana? El dinero de la humillación que Alejandro le había tirado ayer se había esfumado en medicinas. Mañana tendría que volver al restaurante, volver a agachar la cabeza y soportar el desprecio. Isabela se acostó en el delgado colchón. La imagen de Alejandro gritando en la iglesia seguía rondando su mente. Sentía inquietud. Las noticias en la radio parecían ocultar una verdad mucho más terrible. Se estaba tejiendo una conspiración oscura, y la víctima no era solo ese millonario ciego. Esa noche, Isabela dio vueltas en la cama, presintiendo que una gran tormenta estaba a punto de estallar. Isabela no pudo dormir. La inquietud por las noticias de anoche era como una astilla clavada en su mente, pero la vida no le permitía detenerse a preocuparse por extraños. Pasaron 3 días. En el hospital, el mundo de Alejandro se redujo a 4 paredes blancas y una oscuridad eterna. ¿Cuándo volveré a ver? «Doctora Elena», insistió Alejandro por 100ª vez en el día. Estaba sentado en la cama, aferrándose al borde del colchón. La paciencia de un rey se estaba agotando, reemplazada por el miedo de un niño abandonado en la selva. Elena estaba al pie de la cama, revisando el historial médico. Miraba al hombre que una vez la despidió sin piedad. «Señor Vargas, la toxina o la causa de la enfermedad aún no se ha identificado», dijo Elena con voz cansada. «Necesitamos tiempo. Si nos apresuramos, el daño será permanente». La puerta se abrió de golpe. Un perfume familiar inundó la estancia. «El tiempo es un lujo, Elena». Ricardo entró, con Sofía justo detrás. El sonido de sus tacones marcaba un ritmo constante y frío. «Alejandro, amigo», dijo Ricardo, palmeando el hombro de Alejandro. «Tú concéntrate en tu tratamiento, pero la situación de la empresa es muy tensa. Los accionistas exigen retirar capital. Necesito más firmas tuyas para proteger tus activos personales». Alejandro asintió. El sudor perlaba su frente. Estaba entrando en pánico. Necesitaba un salvavidas. Está bien, dámelos.
Proteger la empresa es lo primero, firmó. Una vez más, los papeles crujían bajo la pluma. No vio la sonrisa triunfal de Sofía cuando recogió el grueso fajo de documentos. Contratos de transferencia de activos incondicionales. 4 días después, es decir, 7 días después de la boda. Isabela estaba limpiando mesas en una cafetería barata de la acera, su trabajo extra de las mañanas. La televisión colgada en la pared del local transmitía un boletín especial. El Grupo Vargas anuncia oficialmente. Tras la reunión de la Junta Médica esta mañana, se concluye que el expresidente Alejandro Vargas ha perdido permanentemente su capacidad de gestión debido a daño cerebral. El vicepresidente Ricardo Morales asumirá oficialmente el cargo de presidente ejecutivo. Toda la cafetería guardó silencio. A Isabela se le cayó el trapo. El boletín continuó. Todos los activos personales del señor Vargas, incluida la mansión Casa Corazón Tranquilo, han sido transferidos para cubrir deudas gigantescas recién descubiertas. El señor Vargas ya ha sido dado de alta. ¿Dado de alta?, exclamó Isabela. ¿Pero si está ciego? Al mismo tiempo, en el hospital. ¿Qué están diciendo?, gritó Alejandro. Estaba de pie en medio de la habitación, tanteando, chocando con un jarrón que cayó y se rompió. ¿Incapacidad? ¿Deudas? Yo no firmé nada de eso. Ricardo estaba apoyado en la puerta, de brazos cruzados, viendo el mejor espectáculo de su vida. Sofía estaba sentada en el sofá, limándose las uñas. «Lo firmaste todo, Alejandro», dijo Ricardo, con una calma aterradora, blanco sobre negro. «Me autorizaste a gestionar las deudas, y le debes al grupo mucho dinero por inversiones fallidas que acabo de descubrir. Maldito bastardo». Alejandro se lanzó hacia la voz, pero tropezó con la pata de la cama y cayó de cara al suelo. Ricardo se acercó y le dio un leve empujón en las costillas con el pie. No fue fuerte, pero estuvo lleno de humillación. «No te esfuerces. La mansión Corazón Tranquilo ahora es mía. Sofía también es mía». Sofía soltó una risita, se levantó y pasó por encima de Alejandro como si fuera un montón de basura. «Tú descansa tranquilo». «Ah, lo olvidaba. Este hospital también pertenece al grupo, y no hacemos caridad». «Seguridad», gritó Ricardo. 2 guardias corpulentos irrumpieron. «Saquen a este sujeto. No pueden hacer esto». «Soy Alejandro Vargas», gritó Alejandro, forcejeando mientras los 2 hombres lo levantaban por las axilas y lo arrastraban. «Fuiste Alejandro Vargas», dijo Ricardo tras él. «Ahora solo eres un ciego dependiente». Lo arrastraron por el pasillo. La doctora Elena salió corriendo para bloquear el paso. «Deténganse. El paciente no se ha recuperado». «Quítese, vieja», Ricardo empujó fuerte a Elena. «A menos que quiera perder también su licencia médica». Elena se tambaleó, viendo con desesperación cómo se llevaban a Alejandro. Estaba impotente. Puerta del hospital. El sol del mediodía era abrasador. Alejandro fue arrojado a la acera de hormigón ardiente. Su viejo bastón para ciegos fue lanzado tras él, golpeándole dolorosamente. La reja de hierro se cerró de golpe. Alejandro se levantó a duras penas. Su ropa de hospital estaba desaliñada. Iba descalzo. Sin cartera, sin teléfono, sin un céntimo. «Ricardo, abre la puerta. No te lo perdonaré». Golpeó los barrotes con las manos, pero la respuesta fue solo el claxon ensordecedor del tráfico urbano y la indiferencia de los transeúntes. 1 hora después, el hambre y la sed empezaron a torturarlo. Alejandro se sentó en un rincón de la pared, encogido. Oyó pasos. «Oye, viejo, bonito bastón». Un vagabundo borracho se acercó, le arrebató el bastón de las manos a Alejandro. «Devuélvemelo, es mío». Alejandro, en pánico, trató de recuperarlo, pero la fuerza de un enfermo no podía contra el matón. El tipo empujó a Alejandro, haciendo que se golpeara la cabeza contra la pared, rió a carcajadas y se fue con el bastón, lo único que ayudaba a Alejandro a orientarse. Una pequeña herida sangraba en su frente. Alejandro estaba desesperado. Se encogió, esperando ayuda o el siguiente desafío. De repente, una sombra fresca lo cubrió. Alguien estaba parado frente a él, tapando el sol abrasador. Silencio. Alejandro alzó la cara, sus ojos ciegos dirigidos hacia la sombra. ¿Quién es? «Don Alejandro», sonó una voz. Familiar. No era la voz de la alta sociedad fingida. Era la voz de una trabajadora.
algo tosca pero firme. Era Isabela. Había corrido sin aliento desde la cafetería hasta allí, tras recibir una llamada furtiva de Carlos, el antiguo jefe de cocina de Alejandro. Isabela miró al hombre que la había humillado. Ahora, él era más patético que los mendigos de su barrio marginal. La pequeña herida en la frente, los pies descalzos y ampollados, el temblor de sus hombros, el odio en su interior se aplacó, dando paso a otra emoción, compasión. Ella suspiró, se agachó, puso en la mano de él una botella de agua fría. «Aún tiene un lugar a donde ir», dijo Isabela con decisión. «Levántese». Alejandro sostuvo la botella, temblando. «¿Usted es la chica camarera?» «Soy Isabela. Y si no quiere morir aquí, agárrese de mi hombro». «¿Por qué?», preguntó Alejandro, con la voz rota. «¿Yo la despedí?» «Sí, usted es un tipo despreciable», le cortó Isabela, tomándolo del brazo y tirando de él para levantarlo. «Pero le debo un favor. El dinero que me tiró a la cara ese día compró las medicinas para mi madre. Ahora vamos, a mi casa». Isabela ayudó a Alejandro a entrar en el callejón de la felicidad. El nombre sonaba irónico. Este era el barrio marginal más miserable de Puerto Esperanza. El olor a alcantarilla subía fuerte, mezclado con olor a grasa quemada y basura acumulada. Música latina a todo volumen salía de altavoces viejos, niños llorando, perros ladrando, amas de casa discutiendo. Alejandro hizo una mueca. Todos sus sentidos, menos la vista, estaban siendo atacados violentamente. Él solía vivir en mansiones con olor a lavanda y roble. Aquí, el aire estaba denso de pobreza. «¿En qué vertedero estamos?», preguntó Alejandro tapándose la nariz con su asco habitual. «Es mi casa», respondió Isabela secamente. Empujó la puerta de la habitación alquilada. La puerta de madera podrida chirrió. La habitación tenía unos 15 metros cuadrados. Hacía un calor sofocante como en un horno. En un rincón, la señora Marisa yacía en una cama vieja. Al oír ruido, tosió y trató de incorporarse. «Isa, ¿ya volviste, hija?» «¿Quién? ¿Quién es?» «Un amigo, mamá. Tiene algunos problemas», mintió Isabela. Ayudó a Alejandro a sentarse en un colchón extendido en el suelo. «¿Qué es esto? Está duro como una piedra». Alejandro palpó el colchón, refunfuñando. «Es su cama». «No exija». Isabela tiró su mochila sobre la mesa. «Quédese quieto ahí. Voy a buscar agua para lavar la herida». Alejandro se sentó encogido. Se sentía humillado. De ser un rey, ahora tenía que estar arrinconado en un lugar maloliente, dependiendo de la chica a la que una vez consideró basura. Los días siguientes fueron un infierno terrenal para Alejandro y una prueba extrema para Isabela. Alejandro era torpe, rompía platos, tropezaba constantemente, gritaba cada vez que no encontraba algo, criticaba la comida que Isabela cocinaba. «¿Qué es esta sopa tan insípida? ¿Agua de fregar?» Isabela golpeó los palillos contra la mesa. «Come o ayuna. Su dinero solo alcanza para esto». Alejandro se calló. Oyó el suspiro contenido de Isabela y también la tos cada vez más grave de la señora Marisa. Tosía todas las noches, una tos que desgarraba las entrañas. Alejandro, acostado escuchando, empezó a sentir el dolor real de la pobreza. No era romántico como en las películas, era doloroso y desgastaba al ser humano poco a poco. Una tarde, Isabela sacó el traje de novio de Alejandro para lavarlo. Era la única ropa que le quedaba. Las manchas, el polvo de la calle y las manchas secas habían convertido el traje marfil en un color grisáceo. Lo sumergió en un barreño con agua y jabón. Frotó con fuerza el cuello de la camisa. ¡Ay! Isabela retiró la mano. Su dedo índice tenía un rasguño. Un objeto afilado estaba clavado en el bolsillo interior de la chaqueta. Con cuidado, lo sacó. Era un pequeño fragmento de vidrio, curvo, muy fino. Parecía haberse roto de algún frasco o tubo de ensayo, cayendo accidentalmente en el bolsillo de Alejandro durante el caos. Isabela levantó el fragmento a la altura de los ojos para examinarlo. Pegado a la superficie del vidrio había un poco de líquido marrón amarillento, seco en forma de mancha. Se lo llevó a la nariz para olerlo. No era olor a vino, tampoco a perfume. Olía dulce, picante, como a almendras quemadas, mezclado con un olor a químico limpiador muy fuerte. Isabela se estremeció. Los recuerdos volvieron.
La frase susurrada por Ricardo en el pasillo oscuro aquella noche: «Es suficiente la dosis». Necesita sumergirse en la oscuridad en el momento crucial. Sumergirse en la oscuridad. Ceguera. Y ahora, este fragmento de vidrio con olor extraño en el bolsillo del traje que él llevaba ese mismo día. Isabela se volvió para mirar a Alejandro, sentado distraído en un rincón. Él no estaba enfermo. Él no tuvo un accidente. Fue víctima de una conspiración. El corazón de Isabela latía con fuerza. Apretó el fragmento de vidrio en su mano, sin importarle que el borde afilado le cortara la piel. Si esto era verdad, Ricardo y Sofía no eran solo avariciosos, eran criminales. «Voy a salir un momento», dijo Isabela apresuradamente, con voz temblorosa. «¿A dónde?» «¿Me vas a dejar aquí?», preguntó Alejandro. «Cállese y cuide la casa». Isabela salió corriendo de la habitación, directa a la clínica privada de la doctora Elena. La clínica de Elena estaba en un barrio más tranquilo. «Tiene que ayudarme a analizar esto», jadeó Isabela, poniendo el fragmento de vidrio envuelto en un pañuelo de papel sobre el escritorio de Elena. Elena frunció el ceño, mirando a la chica pobre que irrumpía en su consulta. «¿Quién es usted? ¿Qué es esto?» «Soy Isabela. Estoy cuidando a Alejandro. Esto es lo que encontré en el bolsillo de su traje». Al oír el nombre de Alejandro, Elena se detuvo, tomó el fragmento, entornó los ojos y lo examinó bajo la lámpara. «Este olor», murmuró Elena. Su rostro cambió, levantó la vista hacia Isabela con mirada grave. «¿De dónde sacó esto?» «Bolsillo izquierdo del pecho, justo al lado del corazón. Doctora Elena, por favor. Dicen que está enfermo, pero yo oí a Ricardo hablar de dosis». Elena guardó silencio un largo rato. Se levantó, fue hacia la vitrina y sacó un kit de prueba rápida. «Me despidieron. No debería involucrarme en esto», dijo Elena, preparando los reactivos. «Pero mi conciencia no permite que exista un diagnóstico erróneo». Dejó caer una gota de la solución de prueba sobre la mancha marrón amarillenta en el vidrio. Ambas contuvieron la respiración. 1 segundo, 2 segundos. La solución cambió de transparente a un color violeta oscuro burbujeante. Elena retrocedió, dejando caer las pinzas médicas sobre la mesa. «Dios mío», susurró. «¿Qué es?», preguntó Isabela con urgencia. Elena se dio la vuelta, con el rostro pálido. Miró a Isabela, con voz temblorosa pero segura. «Esto no es vino. Son restos de noche eterna, neurotoxina del grupo A. Una toxina nerviosa extremadamente rara y cara en el mercado negro», sostuvo el resultado, temblando. «Esta sustancia no mata al instante. Ataca directamente al nervio óptico cuando se combina con alcohol. Causa ceguera permanente si no hay antídoto a tiempo. Alejandro no está enfermo, niña. Fue envenenado de forma calculada. Esta es una de esas historias de millonarios llenas de conspiración y traición». Isabela se quedó petrificada. No solo estaba albergando a un millonario arruinado, estaba ocultando a un testigo vivo de un complot inconcluso, y los criminales allá afuera, Ricardo y Sofía, seguramente no se quedarían tranquilos si supieran que Alejandro estaba vivo y podía recuperarse. ¿Hay antídoto?», preguntó Isabela, con la voz perdida. Elena la miró, con un destello de esperanza frágil en los ojos. «Sí, pero es muy caro, y tenemos que actuar rápido antes de que su nervio se debilite por completo». Justo en ese momento, el teléfono de Isabela vibró en su bolsillo. «Un número desconocido», contestó. «Hola, Isabela», sonó la voz de Ricardo, resbaladiza y fría como piel de serpiente. «Sé que tienes a mi ciego. Tenemos que hablar sobre tu madre y sobre una gran suma de dinero. ¿Qué opinas de la decisión de Isabela al descubrir la verdad sobre el veneno? En tu opinión, ¿debería denunciar a Ricardo y Sofía inmediatamente o esperar para encontrar la forma de salvar a Alejandro? Comenta para hacerme saber lo que piensas. Estoy justo en la entrada del callejón. Sal a abrir antes de que ponga este lugar patas arriba». Isabela colgó. Sus manos estaban heladas a pesar del calor sofocante. Se volvió hacia la doctora Elena. La doctora asintió y le puso en la mano un pequeño frasco de otro color, azul oscuro. «Este es el antídoto de alta dosis. Dáselo esta misma noche. En cuanto a ese tipo, tú decides». Isabela apretó el frasco del antídoto
y corrió de vuelta a su casa. Al llegar, vio un coche negro brillante aparcado arrogantemente frente al estrecho callejón, bloqueando el paso de todo el vecindario. Ricardo Morales estaba allí, cubriéndose la nariz con un pañuelo, con cara de asco al mirar a los niños sucios que jugaban cerca. Al ver a Isabela, esbozó una media sonrisa, la sonrisa de un traficante de almas. «Qué rápida eres, chica», dijo Ricardo, haciendo una señal a sus dos guardaespaldas para que se quedaran, y siguió solo a Isabela dentro de la habitación. Adentro, Alejandro dormía profundamente en el colchón. La señora Marisa gemía por el dolor en el pecho. La escena era tan patética que Ricardo chasqueó la lengua. Vaya, vaya, el gran presidente Alejandro Vargas ahora parece un animal abandonado. Se acercó a la mesa de madera podrida y sacó dos cosas del bolsillo de su chaqueta, un fajo grueso de dinero en efectivo y un cheque ya firmado, con la cifra en blanco. «Escucha, no tengo mucho tiempo», dijo Ricardo directamente, sin rodeos. «Sé que fuiste a ver a Elena. Esa vieja seguro dijo alguna tontería sobre venenos. Pero piénsalo, ¿a quién van a creer? ¿A una camarera y a una doctora despedida?» Empujó el dinero hacia Isabela. «Este dinero es suficiente para pagar todas tus deudas de alquiler, comprar buena comida para todo el año. Y este cheque», golpeteó el papel con el dedo, «puedes poner la cifra que quieras, suficiente para llevar a esa vieja a a operarse del corazón mañana mismo, suficiente para cambiar tu vida, salir de este maldito barrio marginal para siempre». Isabela miró el dinero. Su respiración se aceleró. Era el sueño de toda su vida. Su madre se salvaría. No tendría que limpiar baños de ricos nunca más. «¿Qué quiere?», preguntó Isabela con voz ronca. Ricardo sonrió satisfecho. Sacó un frasco minúsculo con un líquido transparente y lo puso junto al cheque. «Muy sencillo. Esta noche mezcla esto en su agua y haz que lo beba. Le ayudará a dormir para siempre, eternamente, sin dolor. El forense concluirá que fue un fallo cardíaco por shock psicológico, limpio, ordenado». Miró fijamente a Isabela a los ojos. Su voz resbalaba como aceite. «No le estás haciendo daño. Solo le ayudas a liberarse de su sufrimiento. Míralo, viviendo ciego, habiéndolo perdido todo. ¿Para qué vivir así? Haz una buena obra, Isabela, y salva a tu madre». Dicho esto, Ricardo le dio una palmada en el hombro y se dirigió a la puerta. «Espero buenas noticias mañana por la mañana. No me decepciones». La habitación volvió a un silencio mortal. Solo se oía la tos de su madre y la respiración regular de Alejandro. Isabela se quedó allí, clavada en el suelo frío. A un lado, el frasco de veneno y el cheque que cambiaría su vida. Al otro, el frasco de antídoto azul en su bolsillo. Salvar a su madre o salvar a su enemigo. Acabar con una vida para salvar otra. Una matemática cruel que Ricardo había planteado. Miró a la señora Marisa. Estaba encogida de dolor. Si tuviera ese dinero, ella viviría. Se volvió para mirar a Alejandro, el hombre arrogante, el que la humilló, el que le tiró dinero a la cara como limosna. Merecía su karma, ¿no? Si él se iba, ella tendría dinero, y él dejaría de sufrir. Dos pájaros de un tiro. Isabela tomó el frasco de veneno. Su mano temblaba. Sirvió un vaso de agua. Se acercó a Alejandro. De repente, Alejandro se movió. En su delirio, su mano tanteó y agarró el borde de la camisa de Isabela. «Mamá». El grito débil y roto salió de la boca de aquel hombre de 45 años. «Está muy oscuro. Tengo miedo a la oscuridad. No me dejes». Esa voz no era la de un millonario poderoso. Era la voz de un niño aterrorizado ante la noche eterna. Atravesó la coraza de Isabela y tocó la parte más blanda de su corazón. Recordó a Pedro, su hermano fallecido. El día que Pedro se fue, también le agarró la mano y dijo que tenía miedo a la oscuridad. Isabela miró la mano que apretaba su camisa. La mano de Alejandro estaba delgada, llena de rasguños. Él no era un demonio. Era solo un ser humano acorralado, traicionado por sus allegados. Esta es una de esas historias románticas que comienzan desde la compasión. Si ella hacía lo que Ricardo decía, ¿en qué se diferenciaría de Ricardo? ¿En qué se diferenciaría de Sofía? Viviría el resto de su vida con las manos manchadas. Y su madre, una mujer devota toda su vida,
¿Aceptaría seguir viviendo a costa de la vida de otro? Isabela se mordió el labio hasta hacerse una pequeña herida. Tiró con fuerza de su camisa para soltarse. No, siseó Isabela. Tomó el cheque, miró los ceros vacíos, lo rompió por la mitad, luego en 4, luego lo arrugó hasta hacerlo una bola de papel. Tomó el frasco de veneno de Ricardo, fue directa a la ventana y lo lanzó con fuerza al basurero de afuera. Volvió a la mesa, sacó el frasco de antídoto azul de su bolsillo, lo vertió en el vaso de agua. Isabela levantó la cabeza de Alejandro. «Bebe», dijo, con voz fría pero sin odio. «Bebe para vivir, para enfrentarte a la vida». Alejandro bebió todo en su delirio, chasqueó la lengua y volvió a sumirse en el sueño. Su respiración se volvió profunda y tranquila. Isabela se sentó en el suelo, apoyando la espalda en la pata de la cama de su madre. Había rechazado la oportunidad de cambiar su vida. Mañana seguiría siendo pobre, su madre seguiría enferma, pero esta noche su conciencia estaba limpia. Miró por la ventana, donde una luna creciente y frágil acababa de asomar tras las nubes negras. La verdadera guerra acababa de comenzar. A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol atravesaron las grietas del techo de chapa oxidada, iluminando directamente la cara de Alejandro. Abrió los ojos. Una sensación extraña recorrió su espalda. Ya no era esa noche negra, densa como tinta china. Ante sus ojos había una mancha gris borrosa. Parpadeó continuamente. La mancha gris se movía. Había puntos de luz tenues bailando. «¿Isabela?», llamó Alejandro, con voz ronca pero llena de fuerza. Isabela, que estaba hirviendo hierbas medicinales para su madre, se sobresaltó y se dio la vuelta. «¿Ya despertó? ¿Cómo se siente?» «Mi cabeza está más ligera. Y yo veo tu sombra». Isabela se quedó atónita. Corrió hacia él, agitando la mano frente a su cara. «Ve mi mano». Alejandro entornó los ojos, concentrándose al máximo. Algo se mueve, una sombra, borrosa, pero ya no es oscuridad total. La doctora Elena, su medicina funciona. Isabela suspiró aliviada. Se sentó frente a él con expresión seria. «Escuche, Alejandro, no tenemos tiempo para celebrar. Anoche Ricardo estuvo aquí». El rostro de Alejandro se endureció. «¿A qué vino? ¿A acabar conmigo? Me dio un líquido peligroso y un cheque en blanco para que yo hiciera lo que él quería». Alejandro guardó silencio. Su mano se cerró en un puño, temblando de ira. La ira no explotó ruidosamente, sino que se comprimió, volviéndose 1000 veces más peligrosa. «Entonces, ¿por qué sigo vivo?», preguntó, dirigiendo sus ojos nublados hacia Isabela. «Porque no soy una asesina despiadada, y porque tiré su dinero a la basura», respondió Isabela con naturalidad. «Ahora usted me debe no solo un favor, sino una vida. Así que mejor piense cómo recuperar lo que es suyo». Alejandro bajó la cabeza. Su última arrogancia se desmoronó ante la franqueza de esta chica. Era pobre, pero su dignidad era más alta que la montaña de dinero que él poseía. «Gracias», murmuró Alejandro. Era la primera vez en su vida que don Alejandro daba las gracias a alguien de clase baja. Respiró hondo, recuperando el porte de un líder. «Ricardo quería que yo dejara de existir porque tiene miedo. Teme que vuelva. Cree que ha ganado, pero olvidó una cosa». «¿Qué cosa?». «La caja fuerte negra. En la bodega de la mansión Casa Corazón Tranquilo. Tengo un cuaderno negro donde anotaba todas las transacciones turbias que Ricardo realizaba a mi nombre para evadir impuestos. Y lo más importante, la copia del testamento original y las pruebas de propiedad intelectual de las fórmulas farmacéuticas están allí. Si las tengo, puedo sacarlo a la luz y recuperarlo todo». «Pero usted está débil», objetó Isabela, «y esa mansión ahora estará vigilada como una fortaleza. Por eso te necesito a ti. Tú serás mis ojos». 2 horas después, el teléfono de Isabela vibró. Era un mensaje de Carlos, el antiguo jefe de cocina. «Hoy hay fiesta de celebración de Ricardo y Sofía. Están contratando personal temporal urgente. La puerta trasera de la cocina se abrirá a las 10 para la entrada de suministros. Yo me encargaré de que entres». «Aquí está la oportunidad», dijo Isabela, leyendo el mensaje a Alejandro. El plan se trazó rápidamente. Una locura arriesgada. Isabela se disfrazó. Se recogió el pelo en un moño alto, se puso unas gafas de montura negra gruesa
y un uniforme de limpieza holgado que le prestó una vecina. Para Alejandro era más difícil. No podía entrar por la puerta principal. 10 de la mañana. El camión de basura de alimentos de la empresa de limpieza, conducido por un conocido de Carlos, retrocedió hacia la puerta trasera de la mansión. Alejandro, encogido, conteniendo la respiración, yacía dentro de un contenedor de plástico azul vacío, cubierto por una capa de bolsas negras con verduras podridas para camuflarse. El hedor era tan fuerte que quería vomitar, pero apretó los dientes y aguantó. Este era el precio para recuperar el trono. El camión paró. Carlos hizo una señal rápida. Él e Isabela cargaron el contenedor de residuos reciclables hacia el almacén de alimentos. Una vez a salvo, Alejandro salió gateando, con la cara pálida, jadeando. ¿Dónde está la bajada a la bodega?, preguntó rápido, dejando la humillación a un lado. «Sígame», susurró Isabela. Le tomó la mano, guiándolo a través de la ruidosa cocina. Gracias a la cobertura de Carlos y al caos de los preparativos de la fiesta, lograron pasar por el pasillo de servicio. Llegaron frente a la puerta de la bodega. Una puerta de roble gruesa y pesada. «Cerradura electrónica», dijo Isabela. «No sé el código». «Déjame a mí». Alejandro tanteó el panel de control. Su memoria muscular funcionó. 04091978. La fecha de nacimiento de su madre. Bip, clac. La puerta se abrió. El frío de la bodega salió. Se colaron dentro. El olor a vino añejo llenó sus narices, recordando aquella noche fatídica. Alejandro se dirigió a tientas a la última pared, donde estaban los vinos más raros, contó cada botella. 5ª botella desde la izquierda, 3ª fila. Giró suavemente la botella. La caja fuerte empotrada apareció. «Bien, Isa, léeme el teclado». «Mis manos aún no sienten bien», dijo Alejandro, sudando. De repente, el sonido de tacones resonó cloc-cloc desde la escalera que bajaba a la bodega. Ambos se quedaron helados, pasos lentos, pausados, y la voz cristalina de Sofía sonó, hablando por teléfono. «Sí, saca el Chateau Margaux 2009. Ricardo quiere celebrar a lo grande hoy. Yo misma bajaré a elegirlo». Ella estaba bajando. Isabela miró alrededor con pánico. La bodega solo tenía estanterías de madera muy juntas. No había otra salida. «Escóndete», susurró Isabela, tirando de Alejandro hacia un hueco oscuro entre 2 grandes estanterías, donde había enormes barriles de roble. Apenas lograron agazaparse en la oscuridad cuando la puerta de la bodega se abrió de par en par. La luz del pasillo entró, proyectando la sombra alargada de Sofía en el suelo de piedra. Entró, con el teléfono en la mano, recorriendo con la vista las estanterías. Alejandro contuvo la respiración. Su corazón latía tan fuerte que temía que Sofía lo oyera. Isabela se pegó a él, tapándose la boca con la mano. Sofía se detuvo justo frente a la estantería de la caja fuerte. La caja. Aún no habían podido cerrar la tapa de camuflaje completamente. Si ella miraba bien, solo con desviar la vista un poco, todo terminaría. Sofía levantó la mano. Sus dedos pintados de rojo se deslizaron sobre las botellas, a solo unos centímetros de la caja fuerte. «¿Cuál será?», murmuró. Alejandro apretó la mano de Isabela en la oscuridad. Era una jugada a vida o muerte. Esta es una de las historias de millonarios más tensas. Si fueras Alejandro, en esta situación, pendiendo de un hilo, ¿qué harías para distraer a Sofía sin hacer ruido? ¿O aceptarías el riesgo esperando que no lo vea? Comenta para contarme tu solución. Sofía Méndez estaba allí. El olor a perfume Chanel llenaba el espacio húmedo de la bodega. Extendió la mano hacia la estantería. Sus dedos con uñas rojas pasaron sobre la fina capa de polvo. Si miraba 5 centímetros a la derecha, vería la rendija anormal de la puerta de la caja fuerte mal cerrada. Alejandro contuvo la respiración. Se apretó contra el barril de roble, sintiendo cada latido frenético de Isabela a su lado. En la oscuridad, su mano encontró la de ella. La apretó. Estaba helada. «Esta botella tiene mucho polvo», refunfuñó Sofía con disgusto. Sacó un pañuelo y sacudió el aire con fuerza. El polvo voló. Sofía tosió. «Maldita bodega. Ricardo es un nuevo rico pretencioso». Agarró una botella cualquiera del estante de abajo lejos de la caja fuerte y dio media vuelta saliendo rápido, sus tacones golpeando el suelo de piedra como martillazos en los tímpanos de los 2 fugitivos.
La puerta de la bodega se cerró. La cerradura electrónica hizo bip. Alejandro exhaló y se deslizó hasta el suelo. Isabela temblaba igual. Acababan de escapar del peligro. «Rápido», susurró Isabela, levantándolo. «No tenemos mucho tiempo». Volvieron a la caja. Alejandro, con dedos aún temblorosos por la tensión, tanteó dentro del compartimento de metal frío. Aquí está, el cuaderno de tapa de piel rugosa, el libro negro, con los registros de sobornos y evasión fiscal, un pequeño USB metálico con los datos financieros reales, y lo más importante, el testamento original firmado por su abogado fallecido, afirmando que la herencia era inalterable, sin el consentimiento de Alejandro en estado lúcido. «Lo tengo», dijo Alejandro, con voz ronca por la emoción. Se lo guardó todo pegado al cuerpo, abrochándose bien la chaqueta. Isabela lo guió a través de la salida de emergencia detrás de la bodega, que daba al jardín trasero abandonado de la mansión. Ya era noche cerrada. El viento nocturno silbaba entre las copas de los árboles. Apenas salieron por la puerta de hierro oxidada del jardín, una sombra enorme surgió detrás de un viejo roble. Quietos. Un objeto metálico negro apuntaba directamente a la cabeza de Alejandro. Isabela gritó y extendió los brazos para proteger a Alejandro instintivamente. El hombre que sostenía el objeto salió a la luz tenue de la farola. Era el detective Gómez, un ex policía corrupto, que solía hacer trabajos sucios para la alta sociedad. El rostro de Gómez estaba marcado, lleno de cicatrices, sus ojos inyectados en sangre. Lo sabía. Gómez sonrió con desdén, el dedo en el gatillo. «¿Creíste que podías derrocar a Ricardo, ciego? Me pagó el doble para asegurar que nunca volvieras». Alejandro se enderezó, empujando suavemente a Isabela detrás de él. Aunque no veía claro, el aura de un jefe emanaba de él. «Gómez, ¿cuánto le pagó?» «Le pagaré el triple cuando recupere todo». «La promesa de un mendigo no vale nada». Gómez escupió al suelo. Alzó el arma, apuntando a la frente de Alejandro. Isabela cerró los ojos, esperando el sonido del disparo. Pero no hubo sonido. «Maldición», maldijo Gómez, y bajó el arma. Miró fijamente a Isabela. La mirada del asesino se volvió extrañamente suave. «Chica», dijo Gómez con voz grave, «la semana pasada, en la escuela primaria San José. Usted vendó a un niño que se lastimó la nariz, ¿verdad?» Isabela abrió los ojos sorprendida. Recordó. El niño flacucho al que le robaban el dinero del almuerzo. Ella ahuyentó a los matones y le compró un bocadillo. «Ese era mi hijo», dijo Gómez, guardando el arma en la funda de su cintura. «Es lo único que me importa en este mundo. Soy un bastardo, pero pago mis deudas. Favor, por favor». Metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña grabadora digital. Se la lanzó a Isabela. Ella la atrapó apresuradamente. «Esta es la última prueba que necesitan», dijo Gómez, dándose la vuelta para desaparecer en la oscuridad. La grabación de Ricardo borracho, admitiendo haber comprado la neurotoxina y el plan para culpar a Sofía. «Llévensela y derríbenlo. Estamos en paz». Isabela apretó la grabadora. El corazón le latía como si fuera a estallar. El milagro había llegado del lugar menos esperado, su propia bondad desinteresada. Regresaron a salvo a la habitación del Callejón de la Felicidad. La doctora Elena y el detective Gómez, que tras cambiar de opinión, decidió volver para dar apoyo legal a distancia, se sentaron alrededor de la mesa de madera podrida. El ambiente era tenso, pero lleno de esperanza. Alejandro estaba sentado en silencio, jugando con el frasco del antídoto. De repente, se frotó los ojos. «¿Isabela? Aquí estoy», respondió ella, ocupada organizando papeles. «La camisa que llevas». Alejandro entornó los ojos, con voz temblorosa. «Es roja, ¿verdad? ¿Rojo Burdeos?» Isabela se quedó pasmada. Miró su vieja camiseta. Era rojo Burdeos. «¿Usted ve los colores?» Alejandro se puso de pie de un salto. Miró alrededor de la habitación miserable. Esta vez, ya no eran fantasmas grises. Veía la luz amarillenta de la bombilla. Veía el cabello negro azabache de Isabela. Veía el rostro preocupado de la doctora Elena. Todo seguía borroso, como mirar a través de un cristal empañado, pero la luz había vuelto. Alejandro caminó hasta quedar frente a Isabela. Levantó la mano, tocando vacilante su rostro. Por primera vez, veía a la mujer que lo había salvado, no con su imaginación, sino con sus ojos renaciendo.
Ella no era deslumbrante como Sofía. Tenía la cara manchada, ojeras por la preocupación, ropa barata. Pero a los ojos de Alejandro en ese momento, ella brillaba más que cualquier diamante que hubiera poseído. «Te veo, Isa», susurró, con la voz rota. «Realmente te veo». Isabela se sonrojó y retrocedió torpemente. «Bien, si ya ve, póngase a trabajar», señaló el viejo televisor del señor Julio, el vecino de Isabela, que estaba encendido en un rincón. El boletín especial de medianoche se estaba emitiendo. Última hora. La junta directiva del Grupo Vargas anuncia una reunión extraordinaria de accionistas mañana a las 9 a.m. Agenda: liquidación de activos clave y fusión con el Grupo Morales. Ricardo Morales declara que es un paso necesario para salvar la compañía. Alejandro se giró bruscamente hacia la pantalla. Aunque solo veía manchas de colores, entendió el mensaje. «Mañana», apretó los dientes, «planea acabar con mi imperio mañana». «Nos quedan menos de 8 horas», dijo Isabela, mirando el reloj. «Y usted, don Alejandro, no puede entrar ahí con esa pinta de mendigo». Madrugada. El callejón de la felicidad nunca había despertado tan temprano. Bajo la luz amarillenta se estaba produciendo una transformación. Isabela sostenía las tijeras, recortando meticulosamente el cabello largo y enmarañado de Alejandro. El sonido de las tijeras era rítmico. Alejandro estaba sentado inmóvil, con los ojos aún rojos pero ya con brillo, fijos en el espejo roto. La doctora Elena le ayudó a afeitarse. La cuchilla desafilada le rasguñó la piel, pero Alejandro no hizo muecas. Necesitaba el dolor para recordarle que estaba vivo. Al terminar, se levantó. Isabela le entregó el traje de novio, lo único que quedaba de su pasado glorioso. Ella había pasado toda la noche cosiendo los desgarros y alisando las arrugas. Aunque ya no estaba nuevo, al ponérselo Alejandro en ese momento, parecía una armadura de batalla. Alejandro se ajustó el cuello. Ya no necesitaba bastón. Aunque su visión era limitada, caminaba con firmeza. «Ya no parece un perdedor», comentó Isabela, con un tono de orgullo. «Nunca fui un perdedor, Isa. Solo tomé un descanso», respondió Alejandro, abrochándose la chaqueta. «Vamos, tenemos una reunión que arruinar». 8:30 de la mañana, frente al rascacielos del Grupo Vargas. La seguridad era más estricta que nunca. Guardias de negro estaban por todas partes en el vestíbulo, revisando las identificaciones. Ricardo no quería errores. Isabela estaba en la esquina, observando tras unas gafas de sol. Hizo una señal. «Empiecen». Desde el otro lado de la calle, un grupo de personas vestidas con harapos se abalanzó. Eran el señor Julio, la panadera vecina de Isabela, el mecánico vecino de Isabela, los vecinos pobres del callejón. Carlos el chef iba au Frenchy. «Devuélvannos nuestro dinero», gritó el señor Julio, golpeando una cacerola contra una farola. «El Grupo Vargas estafa. Ricardo es un ladrón». La multitud, aunque pequeña, era increíblemente ruidosa e irrumpió en el vestíbulo. Fingían ser pequeños inversores estafados, tirándose al suelo, gritando. «Seguridad, echen a esa gente», gritó el jefe de seguridad. Toda la fuerza de seguridad fue atraída hacia la entrada principal para reprimir el caos. Aprovechando el descuido, Isabela tiró de Alejandro y se deslizaron por la puerta lateral de empleados, que Carlos había dejado entreabierta. Entraron en el vestíbulo interior, desierto. «El ascensor VIP está bloqueado», dijo Isabela, mirando el panel rojo. «Ricardo ha sellado todos los accesos al último piso». Alejandro esbozó media sonrisa. La arrastró hacia un rincón oculto tras una boca de incendios, donde había una puerta de metal gris que parecía un cuarto de electricidad. «Él es nuevo, Isa. No conoce la historia de este edificio». Alejandro tanteó el panel numérico desgastado junto a la puerta. Era el montacargas secreto, construido en tiempos de su padre para mover mercancías confidenciales o para escape de emergencia. «El código es 1978», dijo. Isabela introdujo el código rápidamente. La pesada puerta de hierro se estremeció y se abrió lentamente. El interior era viejo pero funcionaba. Entraron. El ascensor empezó a subir. Los cables chirriaban amenazadoramente. Piso 10, piso 20, piso 40. El corazón de Isabela latía desbocado. Apretó la mano de Alejandro. «¿Tienes miedo?», preguntó él,
sin mirarla pero sintiendo su temblor. Miedo a morir, confesó ella. Nos enfrentamos a toda una corporación. No, corrigió Alejandro con voz firme. Vamos a recuperar la justicia. Y prometo que, después de hoy, nunca más tendrás que tener miedo. Ding. El ascensor se detuvo en el piso 50, la cima, sala de la junta directiva. El ambiente era frío y solemne. Una larga mesa de caoba, rodeada por los rostros ansiosos de los grandes accionistas. En la cabecera, Ricardo Morales estaba sentado arrogantemente en el sillón de cuero del presidente. Sonreía triunfante, girando un bolígrafo de oro en su mano. A su lado, Sofía estaba sentada con las piernas cruzadas, cara altiva pero ojos impacientes. «Señores», dijo Ricardo, con voz resonante, «sé que esta decisión es difícil, pero vender la compañía es la única forma de salvar el capital de todos. Alejandro dejó un montón de deudas y mala reputación. Necesitamos extirpar este tumor». Empujó el expediente hacia adelante. «Solo firmen aquí. El dinero se transferirá inmediatamente». El abogado principal Alonso, que había servido a los Vargas por 30 años, suspiró. Tomó el bolígrafo, temblando. No había otra opción. «Un momento», dijo un accionista anciano. «¿Deberíamos esperar noticias de Alejandro? Después de todo, Alejandro es un incapaz». Golpeó la mesa Ricardo, interrumpiendo. «Está ciego, loco, vagando en algún rincón esperando su destino. No mencionen el nombre de ese perdedor aquí». Miró con furia a la sala. Su agresividad hizo callar a todos. El abogado Alonso bajó la cabeza, poniendo el bolígrafo sobre el papel. La punta del bolígrafo apenas tocó el papel. ¡Pum! La enorme puerta de roble de la sala de reuniones se abrió de golpe con una fuerza terrible. Todos saltaron, girándose hacia la puerta. Ricardo se puso de pie de un salto. ¿Qué demonios? En la puerta, el polvo flotaba. Alejandro Vargas entró. No llevaba bastón, no agachaba la cabeza, caminaba erguido, con la mirada fija hacia adelante, aunque aún borrosa, ardía de ira. Su traje de novio color marfil, aunque desgastado, le hacía parecer un fantasma vengador que acababa de regresar del otro mundo. Isabella caminaba a su lado, sosteniendo el USB y el cuaderno negro, con mirada decidida. Toda la sala quedó en silencio sepulcral, como si el tiempo se hubiera detenido. Ricardo abrió la boca, el bolígrafo cayó de su mano al suelo. Sofía se quedó lívida, aferrándose al brazo de la silla. «¿Dónde está la seguridad?», gritó Ricardo, con la voz quebrada por el pánico. «¿Por qué dejaron entrar a este mendigo? ¿O quieres pedir trabajo de limpieza, Alejandro? Este lugar no es para inútiles». Alejandro se detuvo en el extremo opuesto de la mesa. Esbozó una sonrisa fría, una sonrisa que heló la sangre de Ricardo. Levantó el cuaderno negro en su mano. «No vengo a pedir trabajo, Ricardo. Vengo a terminar tu papel aquí». La declaración de Alejandro cayó en medio de la sala como una bomba. «¿Terminar mi papel?». Ricardo soltó una carcajada distorsionada por la tensión. «Estás loco. Ya no tienes ningún derecho aquí. Seguridad». Pero ningún guardia entró. La puerta seguía abierta de par en par, desolada. Alejandro no dijo más. Caminó directo hacia la silla presidencial, donde estaba Ricardo. Con un movimiento seco, arrojó el cuaderno negro y el USB sobre la mesa de madera pulida. ¡Clac! El sonido seco hizo saltar a Ricardo. Miró el cuaderno. Un sudor frío le cubrió la frente. Lo reconoció. Era el cuaderno que había escondido en la bodega, donde anotaba cada céntimo robado. Alejandro hizo una señal a Isabela. La chica pequeña, a la que una vez trataron como basura, ahora daba un paso adelante con la postura de un juez. Conectó el USB al ordenador central. La pantalla grande se apagó y luego mostró una serie de datos. «¿Qué es esto?», exclamó un accionista. «Pruebas», dijo Isabela con calma. «Este es el informe médico de la doctora Elena Ramírez, certificando que en la sangre del señor Vargas hay neurotoxina, noche eterna. Y esto», pulsó play. Una grabación sonó, con estática y ruido de fondo, pero la voz era inconfundible. ¿Es suficiente la dosis? Necesita sumergirse en la oscuridad en el momento crucial. ¿Qué me va a hacer si está ciego? Sofía hará de esposa devota, y yo me quedaré con la presidencia. La voz de Ricardo, balbuceante por el alcohol, pero llena de maldad. La sala estalló en murmullos.
Las miradas se clavaron en Ricardo como agujas. El abogado Alonso se puso de pie, pálido, temblando. Cerró apresuradamente el expediente de venta de la empresa. «Ricardo, esto es verdad», balbuceó Sofía, alejándose de él, tratando de parecer inocente. «Apágalo, apaga esa máquina», aulló Ricardo. Se lanzó para arrancar el portátil, pero Alejandro le bloqueó el paso. «Se acabó, Ricardo. Las acciones que vendiste en corto, los impuestos que evadiste y el intento de asesinato. Envié una copia a la policía hace 10 minutos». Ricardo jadeó. Miró a su alrededor. Miradas de desprecio. Carrera arruinada. La cárcel le esperaba. Sin salida. Retrocedió, metiendo la mano en su chaqueta. Sus ojos estaban desorbitados. «No me iré solo». Sacó un objeto metálico negro. Oscuro. Frío. Todos sentados. Apuntó el arma caóticamente. Los accionistas gritaron y se metieron bajo la mesa. Ricardo giró el arma hacia Isabela. Sabía que ella era el punto débil, los ojos de Alejandro. Se abalanzó, agarrándola del pelo con la izquierda y poniéndole el arma en la sien con la derecha. «Quieto, Alejandro. Das un paso más y a esta le pasará algo muy malo». Isabela apretó los dientes, sin gritar a pesar del dolor en el cuero cabelludo. Miró a Alejandro. Alejandro se quedó quieto, bajó los brazos. Sus ojos seguían fijos en Ricardo. «¿Crees que ganaste?» Ricardo reía como un loco, escupiendo saliva. «Eres solo un ciego. ¿Qué puedes hacerme?» Se descuidó. En un segundo, creyó que Alejandro no podía ver su posición exacta. Ese fue su último error. Alejandro no estaba ciego. Las manchas de luz en sus ojos se habían definido gracias a la adrenalina. Vio la sombra negra del arma. Vio el movimiento del brazo de Ricardo. ¡Zas! Alejandro se lanzó, rápido como una pantera. No apartó el arma. Lanzó su puño con fuerza hacia Ricardo. ¡Pum! Un golpe brutal, cargado con todo el odio de los días de humillación, traición y oscuridad robada. Ricardo no tuvo tiempo de reaccionar. El golpe lo aturdió. El arma salió volando, deslizándose por el suelo. Cayó de bruces, soltando a Isabela. Alejandro lo inmovilizó contra el suelo. Lo agarró por el cuello y rugió. «He vuelto a ver desde ayer, bastardo, y veo tu verdadera cara». ¡Bam! La puerta de la sala se abrió de nuevo. El detective Gómez lideraba al equipo de fuerzas especiales de la policía. «Policía, suelten las armas». Ricardo fue esposado inmediatamente. Se lo llevaron arrastrando, mientras balbuceaba insultos. En un rincón, Sofía estaba encogida. Al ver a la policía acercarse, rompió a llorar y corrió a arrodillarse a los pies de Alejandro. «Alejandro, soy inocente. Me obligó. Sabes que te amo. Tenemos un compromiso». Se aferró a sus pantalones, mirándolo con ojos llenos de lágrimas, los ojos que una vez hipnotizaron a Alejandro. Isabela se apartó, arreglándose el pelo. Miró la escena, sintiendo pena. Alejandro bajó la vista hacia Sofía. Su mirada era gélida, sin un rastro de calidez. «¿Compromiso?», preguntó, con voz grave. «Sí, soy tu prometida. Perdóname». Alejandro le quitó las manos de su pierna, suavemente pero con firmeza. «Mi prometida murió el día que me dejaste tirado en la iglesia, Sofía. Nuestro compromiso fue cancelado por tu propia codicia». Giró la cabeza, mirando a Isabela, la chica que estaba de pie en silencio en el rincón con la ropa desordenada. «Ahora he encontrado a alguien más digno, alguien que me ve con el corazón incluso cuando yo no veía nada». La policía se llevó a Sofía. Sus llantos resonaron por el pasillo hasta apagarse. La sala quedó en silencio. Alejandro caminó hacia Isabela, levantó la mano, acariciando suavemente un mechón de su pelo revuelto. «¿Estás bien?». Isabela levantó la cabeza, sonriendo con alivio. «Estoy bien, pero tiene un rasguño en la mano, señor presidente». Alejandro miró su puño magullado y luego a ella. «Valió la pena», dijo. «Si fueras Alejandro, en la situación en que Sofía suplica piedad, ¿cuál sería tu actitud? En tu opinión, ¿debería darle una oportunidad para arrepentirse o ser duro para proteger la justicia? Comenta para hacerme saber lo que piensas». 3 semanas después, la tormenta había pasado, dejando el cielo de Puerto Esperanza más azul que nunca. La mansión Casa Corazón Tranquilo había vuelto a su dueño, pero ya no era fría como antes. La puerta siempre estaba abierta
y los jardineros ya no agachaban la cabeza con miedo al ver al señor. En el mejor hospital cardiológico de la ciudad, Isabela estaba frente al mostrador de pago, con la factura de la cirugía llena de números largos. Iba a sacar su cartera, su vieja y gastada cartera, pero la cajera sonrió y negó con la cabeza. «Ya está pagado, señorita, incluyendo recuperación y medicamentos para los próximos 5 años». Isabela se dio la vuelta. Alejandro estaba en la puerta, apoyado en el marco, con una carpeta en la mano. No llevaba traje, solo una camisa blanca remangada, pareciendo más joven y cercano. «Le dije que no hacía falta», dijo Isabela, acercándose. «Mi madre está bien, puedo arreglármelas poco a poco». «Esto no es limosna, Isa». Alejandro le dio la carpeta. «Es redención. Una vez usé el dinero para humillarte. Ahora lo uso para devolverte la justicia». «No te niegues», dijo Alejandro con mirada sincera. «Me salvaste la vida. Este precio es muy barato». Isabela la abrió. Eran las escrituras de un pequeño apartamento, pero totalmente equipado en un barrio tranquilo, cerca del parque, y una libreta de ahorros a nombre de la señora Marisa. Miró a Alejandro y asintió. No se negó más. Su madre necesitaba ese lugar. El grupo Vargas también pasó por una gran cirugía. Los aduladores y cómplices de Ricardo fueron despedidos en una mañana. Carlos, el valiente chef, fue invitado a ser gerente de la cadena de restaurantes del grupo. Alejandro fundó la fundación Luz del Corazón. Pasaba la mayor parte del tiempo no en el campo de golf, sino en el Callejón de la Felicidad. Financió la reconstrucción del sistema de agua potable y arregló los tejados de los vecinos de Isabela. La imagen del multimillonario, con los pantalones remangados caminando por el agua con la gente, borró la etiqueta de arrogante de antaño. Esta es una de esas historias de millonarios llena de significado. Un atardecer. Isabela estaba recogiendo sus cosas en la habitación de invitados de la mansión, donde se había quedado temporalmente para ayudar a Alejandro en su recuperación visual completa. La maleta estaba cerrada. Miró alrededor de la lujosa habitación por última vez. Misión cumplida. Alejandro veía de nuevo, había recuperado su empresa. Ella era una chica pobre, él un multimillonario. El cuento de hadas terminaba aquí. Tenía que volver a la realidad. Isabela arrastró la maleta hacia la puerta principal. «¿A dónde vas?» Alejandro bloqueó la puerta. «A mi casa nueva. Ya me la regalaste». Isabela sonrió forzadamente. «No quiero molestarte más. Necesitas espacio para empezar de nuevo tu vida de clase alta». Alejandro se acercó, puso la mano sobre el asa de la maleta, deteniéndola. «Aún no he terminado de pagarte mi deuda». «Pagaste de sobra, Alejandro. La casa, la operación, hay deudas que no se pagan con dinero». Alejandro la interrumpió. La miró profundamente a los ojos. «Te debo una vida viendo de nuevo, Isa. No viendo con los ojos, sino con el alma. Cuando estaba ciego, vi quién era realmente importante. Necesito que te quedes. Pero somos muy diferentes». Isabela bajó la cara. «No necesito una esposa perfecta como Sofía para decorar mi vida. Necesito a alguien que se atreva a ser franca cuando me equivoque y que me tome de la mano cuando caiga. Te necesito a ti, a mi lado». Alejandro le tomó la mano, llevándola suavemente hacia el coche. «Ven conmigo a un lugar, restaurante Jardín de las Hortensias, el lugar donde todo empezó, pero hoy no había fiesta ni invitados ruidosos, solo velas, flores y música suave». Alejandro llevó a Isabela al lugar exacto donde ella una vez le limpió los zapatos. Le soltó la mano, tomó un delantal blanco y se lo puso. «Hoy yo te serviré a ti». Alejandro apartó la silla, invitando a Isabela a sentarse. Sirvió el vino con cuidado, gota a gota, sin derramar nada. Sirvió la comida que él mismo, con la sufrida guía de Carlos, había cocinado. Isabela lo miraba, con lágrimas en los ojos. Al terminar, Alejandro se acercó a su lado. Lentamente se arrodilló, no para limpiar zapatos. Se arrodilló sobre una pierna, mirándola con todo respeto y sinceridad. Sacó del bolsillo una pequeña caja de terciopelo. Dentro no había un diamante grande como un huevo de ganso como el que le dio a Sofía. Era un anillo de plata fina, con una pequeña piedra de ámbar, el color de la advertencia, el color del pasado doloroso que les ayudó a encontrarse. Esta es una de esas historias románticas preciosas. Isabela, su voz era cálida. Antes tenía ojos sanos pero un alma ciega. Tú llegaste y encendiste esa luz.
Sé que el camino por delante tiene muchos desafíos, pero ¿podrías caminar conmigo? Construir una vida nueva juntos, no por dinero o estatus, sino porque nos encontramos en los momentos más difíciles. Isabela miró el anillo y luego a Alejandro. Las lágrimas aún brillaban en sus pestañas. Extendió la mano tocando suavemente la de él. Alejandro, susurró, me enseñaste que la luz puede venir de los lugares más inesperados. Yo necesito tiempo. Alejandro sonrió suavemente. Se levantó, no le puso el anillo, puso la caja de terciopelo en la mano de ella. Puedes quedártelo. Cuando estés lista, me encontrarás. Inclinó levemente la cabeza y salió del restaurante, dejando a Isabela sola en el espacio romántico, pero lleno de reflexión. Tras el cristal, la bahía del Ángel seguía tan hermosa como siempre. Pero la historia adentro era diferente. Ya no era una historia sobre clases y humillación. Era una historia sobre renacimiento y posibilidades infinitas. Alejandro sabía que las cicatrices del pasado nunca desaparecerían. También sabía que el amor no se puede forzar, pero creía que, algún día, la luz del corazón los guiaría de vuelta juntos, no con prisa, sino con la comprensión y el aprecio más profundos. Isabela conservaba el anillo, y eso era una promesa, un comienzo lleno de esperanza para que una de estas historias románticas pudiera florecer. Damas y caballeros, la historia de Isabela y Alejandro Vargas termina aquí, pero su mensaje permanece. Isabela no ganó con dinero o poder, ganó con su conciencia y dignidad, con el momento en que se atrevió a rechazar cambiar su vida para no perderse a sí misma. Y Alejandro Vargas no estuvo a punto de perderlo todo por una conspiración financiera. Estuvo a punto de perderlo todo por considerar a las personas invisibles hasta que la oscuridad lo obligó a ver el mundo con el corazón. Esta historia nos recuerda que la clase no está en el estatus, sino en cómo tratamos a los débiles cuando nadie nos obliga a ser amables. La luz no viene de los ojos, sino de la elección de ser humanos. En tu opinión, ¿cuántos puntos merece esta historia del 0 al 10? ¿Crees que Alejandro ha cambiado de verdad? Si esta historia tiene valor para ti, por favor dale a me gusta, comparte y suscríbete al canal Historias con Magia para seguir acompañando historias donde la magia viene de la bondad. Gracias por ver hasta el final. Nos vemos en Historias con Magia.